La iglesia quedó en silencio en el instante en que Freya dejó caer mi anillo de boda sobre el suelo de mármol. Rebotó una vez, giró lentamente entre nosotros y finalmente se detuvo como una respuesta que ninguno quería decir en voz alta. Al principio pensé que estaba nerviosa. Sus manos ya temblaban durante los votos. Respiraba de forma irregular. Creí que estaba abrumada. Entonces las puertas se abrieron. Isen apareció usando el mismo abrigo negro que llevaba en la universidad, con gotas de lluvia cayendo de sus mangas como si hubiera salido directamente de uno de los recuerdos de Freya. Nadie habló. Él no se disculpó por interrumpir la boda. Ni siquiera parecía avergonzado. Simplemente se quedó allí de pie mirándola. Y Freya lo miró como una persona hambrienta mira la comida. Sentí como el estómago se me hundía antes incluso de que ella se moviera. Su padre se levantó tan rápido que casi tiró la silla. Mi madre me agarró el brazo con tanta fuerza que dolió. Pero Freya nunca volvió a mirarme. Levantó el vestido de novia y corrió hacia él. Corrió de verdad. 30 segundos antes estaba prometiendo pasar el resto de su vida conmigo. Ahora se lanzaba a los brazos de otro hombre frente a 200 invitados y un sacerdote que todavía sostenía nuestros votos. El sonido que hizo al abrazarlo fue peor que cualquier otra cosa. Alivio. Puro alivio. Sabía que volverías, susurró. Escuché cada palabra. Isen la abrazó lentamente, casi con pereza, como si ya supiera que ella lo elegiría. Luego me miró directamente y sonrió. No con triunfo. Peor. Con lástima. Freya apretó el abrigo de Isen con dedos temblorosos. Si me pides que me vaya contigo, dijo llorando, me iré ahora mismo. La iglesia explotó en gritos. Su madre gritó su nombre. Los invitados se levantaron. Alguien soltó una maldición en voz baja. Mi padrino parecía listo para golpear a Isen. ¿Y yo? Casi empecé a reír. No porque fuera gracioso, sino porque después de 5 años de agotamiento, manipulación y caos emocional, algo dentro de mí finalmente se rompió. Ya no tenía que casarme con ella. Esa comprensión me golpeó como aire frío después de estar atrapado bajo el agua. Freya finalmente se volvió hacia mí, el maquillaje corriendo por sus mejillas, esperando que le rogara que se quedara. Ese siempre había sido nuestro patrón. Ella me lastimaba. Yo la perdonaba. Ella se alejaba emocionalmente. Yo corría detrás de ella. Necesitaba pruebas constantes de que era amada, deseada, adorada. Y yo había pasado 5 años intentando convencerla de que era suficiente. Pero allí, frente a todos, viéndola aferrarse al hombre que ya la había destruido una vez, entendí algo. Nada de lo que hiciera podría competir con la versión de Isen que existía en su cabeza. Él ya no era una persona. Era una obsesión. Y las obsesiones siempre ganan. Así que sonreí. No con rabia. No con amargura. Solo cansado. Deberías irte, le dije en voz baja. Toda la iglesia volvió a quedarse en silencio. Freya me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? ¿Me escuchaste? La expresión de Isen cambió ligeramente. Esperaba una pelea. Un escándalo. Algún colapso emocional desesperado. En cambio, me aparté. Los labios de Freya se abrieron lentamente. ¿Me estás dejando ir? Casi volví a reír. Como si alguna vez hubiera necesitado permiso. 2. Conocí a Freya cuando teníamos 12 años. Era el tipo de chica alrededor de la cual la gente giraba naturalmente. Hermosa sin esfuerzo. Inteligente hasta intimidar a los profesores. Encantadora cuando quería algo. Y cruel de maneras que tardaban años en notarse. La mayoría solo veía primero las partes hermosas. Yo terminé viendo todo. Especialmente después de Isen. Ella lo conoció en el 2º año de universidad. Él era arrogante, impulsivo y magnético. El tipo de hombre que entraba a una habitación esperando atención y normalmente la obtuvo. Freya se enamoró de él en 2 semanas. Al 3er mes ya faltaba a clases para seguirlo a todas partes. Al 6º mes él desapareció. Sin explicación. Sin despedida. Simplemente se fue.
Freya se destruyó por completo después de eso. Dejó de comer bien. Empezó a beber demasiado. Dormía durante días enteros. Algunas noches me llamaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Y aún así me quedé. Cada vez. La recogía de bares cuando estaba demasiado borracha para caminar. Me sentaba junto al baño mientras vomitaba. Le quitaba las botellas que juraba no necesitar. Escuchaba conversaciones interminables sobre Isen. Lo que le gustaba. Lo que odiaba. ¿Por qué se fue? Si alguna vez la amó de verdad. Y estúpidamente, dolorosamente, la amé lo suficiente como para soportarlo todo. La gente decía que yo era paciente. Leal. Un buen hombre. La verdad era más fea. Pensé que si la amaba durante suficiente tiempo, algún día ella me elegiría completamente. No porque la obligara, sino porque entendería que yo era el único que nunca la abandonó. 5 años después finalmente aceptó casarse conmigo. Debí haber notado la duda en sus ojos. Debí haber visto cuánto tiempo miró el anillo antes de ponérselo. Pero preferí convencerme de que sanar siempre era algo desordenado. Y aún así las señales estaban por todas partes. Freya guardaba fotos viejas de Isen escondidas dentro de libros. A veces desaparecía emocionalmente durante días enteros mientras miraba al vacío. Una noche, medio dormida, pronunció el nombre de Isen mientras estaba acostada junto a mí. Me dije que no importaba. Porque seguía aquí. Porque todavía me estaba eligiendo. Al menos eso creía, hasta que el día de nuestra boda demostró que nunca lo había hecho realmente. Durante las semanas siguientes, Freya se movía entre nosotros dos como alguien incapaz de elegir entre dos vidas. Algunas noches se quedaba con Isen. Otras volvía a nuestro apartamento llorando y se acurrucaba contra mi pecho como si nada hubiera cambiado. ¿Y lo peor? Durante un tiempo, se lo permití. No porque no tuviera dignidad, sino porque amar a alguien durante años reprograma tus instintos. Dejas de reaccionar de manera normal. El caos empieza a sentirse familiar. Una noche estaba sentada en la cocina usando mi sudadera, tomando té mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Creo que él ha cambiado, murmuró. Casi sonreí ante lo absurdo de la frase. ¿Basado en qué? Volvió. ¿Esa es tu prueba? Sus ojos brillaron con irritación de inmediato. Freya odiaba sentirse juzgada incluso cuando estaba equivocada. Tú no lo entiendes. No, dije con calma. A quien entiendo es a ti. Eso la dejó en silencio. Porque en el fondo, Freya sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le gustaba ser deseada por ambos. Le gustaba la gravedad emocional de tener a dos hombres destruyéndose alrededor de ella. Eso la hacía sentirse irreemplazable. Dejó la taza sobre la mesa lentamente. Piensas que soy una mala persona. Me apoyé en la encimera frente a ella. Creo que eres adicta a las historias inconclusas. Su expresión cambió ligeramente. Entonces continué. Y se interrumpió porque desapareció sin darte un final. Convertiste su recuerdo en algo perfecto porque la realidad nunca tuvo tiempo de arruinarlo. No es cierto. Si lo es, respondí suavemente. Si él se hubiera quedado, tarde o temprano también se habría vuelto ordinario. Freya se levantó de golpe. ¿Estás celoso? Solté una pequeña risa. No, Freya. Estoy cansado. Eso le afectó más que cualquier enojo. Porque durante años yo siempre había luchado por ella. Siempre la perseguía. Siempre la tranquilizaba. Ahora sonaba distante. Ella caminó lentamente hacia mí. Sí te amo. Quizá Inkle. Ella caminó lentamente hacia mí. Sí te amo. Quizá incluso lo creía. Pero el amor sin estabilidad termina convirtiéndose en violencia emocional. Y finalmente yo empezaba a entenderlo. Entonces me besó. De repente. Desesperadamente. Como si quisiera borrar la conversación a través de la cercanía física. Sus dedos se aferraron a mi camisa mientras susurraba contra mis labios. No te rindas conmigo. Por un momento débil casi cedí otra vez. Entonces recordé cómo había corrido hacia Isen con su vestido de novia. Y algo dentro de mí se endureció para siempre.
Me aparté. Su rostro cayó inmediatamente. Ya lo elegiste a él, dije en voz baja. Es complicado. No, respondí. Solo quieres tenernos a ambos. Esa noche se fue furiosa. 3 días después, Isen vino a verme. 4. Apareció fuera de mi oficina luciendo ridículamente tranquilo. La misma postura confiada. La misma sonrisa arrogante. El tipo de hombre que probablemente nunca dudaba de sí mismo más de 5 minutos. Pensé que deberíamos hablar, dijo. Casi le dije que se fuera al infierno. En cambio, acepté tomar un café con él porque quería entender al hombre que había destruido mi vida 2 veces sin siquiera intentarlo. Nos sentamos frente a frente en silencio durante un rato. Luego removió su café lentamente y dijo. Ella sigue hablando de mí constantemente. No había razón para decir eso excepto crueldad. Lo noté de inmediato. ¿Viniste hasta aquí solo para presumir? No sonrió apenas. Vine porque creo que mereces honestidad. Eso me sorprendió lo suficiente para escucharlo. Se recostó en la silla. Nunca planeé quedarme con Freya. Lo miré fijamente. ¿Qué? Es intensa, dijo simplemente. Adictiva al principio. Agotadora después. La ira subió inmediatamente por mi pecho. No porque hablara mal de ella, sino porque tenía razón. 2 meses después, Freya regresó a las 2 de la madrugada. Abrí la puerta del apartamento y la encontré allí, empapada por la lluvia, con el maquillaje corrido debajo de unos ojos agotados. Parecía más pequeña de alguna manera. Menos intocable. Isen se fue otra vez, susurró. Claro que lo hizo. Debí haber cerrado la puerta inmediatamente. En cambio, me aparté en silencio y la dejé entrar. Viejas costumbres. Se acurrucó en el sofá bajo una manta mientras yo preparaba café que ninguno de los dos realmente quería. Finalmente me miró con cuidado. Ahora me odias. Le entregué la taza. No, dije honestamente. Simplemente ahora te veo con claridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Durante años, ver llorar a Freya me afectaba como una herida física. Ahora solo sentía tristeza. No tristeza romántica. La clase de tristeza que sientes al ver a alguien destruirse una y otra vez. Él dijo que yo canso a las personas, admitió en voz baja. Casi le dije que Isen me había dicho exactamente lo mismo. En lugar de eso, me senté frente a ella y le hice la pregunta que debía hacer años atrás. ¿Qué te pasó? Frunció ligeramente el ceño. No siempre fuiste así, continué. Algo te enseñó que el amor solo vale cuando duele. Durante mucho tiempo no dijo nada. Finalmente susurró. Mi madre. Eso explicó más de lo que probablemente imaginaba. Freya creció dentro de una inestabilidad emocional constante. Su madre usaba el cariño como arma. El afecto era una recompensa. El silencio era castigo. En su casa, el amor nunca fue seguro. Siempre fue condicional. Freya aprendió desde pequeña que el caos emocional significaba apego. Y la tranquilidad significaba abandono. Por eso pasó su vida adulta recreando el mismo ciclo sin darse cuenta. De pronto la entendí completamente. Y de alguna forma eso empeoró todo. Porque entender a alguien no borra el daño. Ella me miró desesperadamente. Puedo cambiar. Le creí. Esa era la tragedia. Freya siempre hablaba en serio durante sus crisis emocionales. Hasta que el ciclo comenzaba otra vez. Me incliné hacia adelante lentamente. Necesitas terapia. Terapia real. No otra relación. El miedo cruzó su rostro inmediatamente. ¿Me estás dejando? Ya no queda un nosotros que abandonar. Entonces empezó a llorar de verdad. No dramáticamente. En silencio. Como alguien que finalmente entendía que algunas consecuencias son permanentes. Pensé que siempre te quedarías, admitió. Esa frase casi me destruyó. Porque no estaba manipulándome. Estaba siendo sincera. Y quizás esa fue la cosa más cruel que alguna vez me dijo. Me senté a su lado suavemente. Nunca trataste mi amor como algo que pudiera terminar,
dije en voz baja. Lo trataste como si fuera oxígeno. Sus hombros temblaron aún más. La abracé mientras lloraba durante casi una hora. Y antes del amanecer, la ayudé a empacar una maleta. Y esta vez, cuando se fue, no intenté detenerla. 6 meses después escuché que Freya había comenzado terapia seriamente. No del tipo superficial que la gente hace para sentirse validada. La clase de terapia fea. Agotadora. La que te obliga a mirar las partes de ti mismo que llevas años escondiendo detrás del romance y el drama. También escuché que dejó de beber. Que volvió a trabajar con constancia. Que comenzó a pedir disculpas sin esperar perdón inmediato. Una parte de mí estaba orgullosa de ella. La otra seguía siendo cautelosa. Porque sanar no borra la historia. Al mismo tiempo, mi vida comenzó a sentirse extrañamente tranquila. Al principio el silencio parecía antinatural. No había emergencias emocionales. No había llamadas de madrugada llenas de llanto. No existía el miedo constante de perder a alguien emocionalmente inalcanzable. Solo tranquilidad. Y eventualmente, esa tranquilidad se convirtió en alivio. Empecé a dormir bien otra vez. Volví a ver amigos que había descuidado. Y poco a poco entendí cuánto de mi identidad giraba alrededor de manejar las tormentas emocionales de Freya. Una noche mi madre me preguntó suavemente. ¿Todavía la amas? Lo pensé honestamente antes de responder. Sí, admití. Luego sonreí levemente. Pero no lo suficiente como para desaparecer dentro de ella otra vez. Esa diferencia cambió todo. Un año después del desastre de la boda, Freya me pidió vernos. Elegimos un pequeño café junto al río. Cuando entró, noté inmediatamente el cambio. No físicamente. Emocionalmente. Parecía más tranquila. Menos afilada por dentro. Como alguien que ya no necesitaba convertir cada emoción en una catástrofe. Hablamos torpemente al principio. Trabajo. Vida. Cosas normales. Finalmente bajó la mirada hacia su café y susurró. Antes pensaba que el amor debía sentirse catastrófico. Guardé silencio. Ella sonrió con tristeza. Resulta que eso era trauma. Ahí estaba. La frase alrededor de la cual ambos habíamos estado girando durante años. Me miró cuidadosamente. De verdad te amé. Lo sé. Pero te amé de manera egoísta. Asentí lentamente. Eso también lo sé. Por primera vez en toda nuestra relación, ninguno discutió. No hubo manipulación. No hubo defensas. Solo honestidad. Giró nerviosamente la taza entre sus manos. A veces sigo pensando en nuestra boda y me siento físicamente enferma. Deberías. Aceptó eso sin protestar. Después de un largo silencio preguntó suavemente. ¿Alguna vez deseas que todo hubiera sido diferente? Miré el río durante un rato antes de responder. Sí. Sus ojos se suavizaron un poco. Pero no de la forma en que crees. Volví a mirarla. Desearía que nunca hubiéramos confundido sufrimiento con amor. Después de eso lloró un poco. No dramáticamente. Solo lo suficiente para demostrar que la verdad todavía dolía. Cuando salimos del café, me abrazó con cuidado. Como alguien sosteniendo algo frágil. Espero que seas feliz, susurró. Y sorprendentemente, me di cuenta de que sí lo era. 2 años después de que nuestra boda se destruyera, me encontré con Isen inesperadamente en el bar de un aeropuerto. Se rió apenas me reconoció. Bueno, dijo levantando ligeramente su vaso. Te ves vivo. Y tú también. Hablamos casi una hora. No como rivales. Solo como 2 hombres que sobrevivieron al mismo huracán emocional de maneras diferentes. Finalmente hizo la pregunta obvia. ¿Cómo está Freya? Mejor, admití. Pareció sinceramente aliviado. Luego negó lentamente con la cabeza. Ella me aterraba en aquel entonces. Ella también se aterraba a sí misma. Sonrió levemente ante eso. Antes de abordar su vuelo, se detuvo junto a mí. Sabes, dijo, antes pensaba que ganar significaba ser elegido.
Esperé. Pero a veces ganar simplemente significa escapar antes de convertirte en alguien irreconocible. Después de que se fue, me quedé sentado pensando en los tres. Freya, Isen y yo. Ninguno había sido realmente el villano. Solo personas heridas chocando entre sí de formas destructivas. Esa comprensión no justificaba nada. Pero finalmente me permitió dejar ir el resentimiento. Más tarde esa noche, acostado en mi apartamento junto a alguien nuevo, entendí algo extraño. Durante años creí que el amor debía sentirse intenso para ser real. Como desesperación. Como obsesión. Como supervivencia emocional. Pero el amor sano se sentía casi silencioso en comparación. Estable. Seguro. Honesto. Sin juegos. Sin persecuciones. Sin miedo. Y quizás por eso me tomó tanto tiempo reconocerlo. Porque el caos siempre hace más ruido que la paz. Pero la paz dura más. A veces todavía pienso en Freya corriendo por aquella iglesia con su vestido de novia hacia otro hombre. Durante mucho tiempo ese recuerdo se sintió como humillación. Ahora se siente como libertad. Porque perderla fue el primer momento en que finalmente dejé de perderme a mí mismo.